corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El versículo 7, hermano, fíjese que dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos saben, hermanos, esto? Fíjese, hermano, que mucha gente hoy en día en el mundo, hermano, está enterado de esta situación. Mucha gente en el mundo, hermanos, sabe que estamos viviendo en el mundo tiempos finales, hermanos, tiempos apocalípticos. Mucha gente sabe, hermanos, de que ya el mundo está viviendo, hermanos, sus últimos años. Aún los científicos lo saben. Amén. Por eso es que, mire, fíjese usted que ellos están preparando ciudades espaciales donde irse, donde escapar del cataclismo, ¿no es cierto?, que nos dicen que vendrá sobre esta tierra, sobre este mundo. Entonces ellos están buscando la forma de cómo escapar. Y la palabra de Dios, mire, nos dice, ¿no es cierto?, nos confirma, nos afirma el apóstol Pedro, fíjese, él profetiza diciendo, mire, mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Gloria a Dios. Y ahora nosotros, hermanos, lo sabemos. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos convencidos de esto. Amén. ¿Cuántos, hermanos, todavía le falta algo para poder convencerse? ¿No es cierto? Hermanos, ya no hay, hermano, que nos haga dudar de que estas cosas sean ciertas. No hay ninguna cosa, hermano, en el mundo que nos pueda hacer pensar, hermano, que todavía el fin va a tardar mucho tiempo todavía. Amén. La palabra de Dios, hermano, el fin de las cosas se acerca. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro, hermano, aleluya, él nos está, hermano, animando, nos está exhortando, nos está, hermano, llamando a la reflexión, nos está llamando la atención. ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacer en este tiempo final? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amén, aleluya. Fíjense, el joven normalmente, hermanos, no piensa en estas cosas. Normalmente el joven no piensa, hermano, ni en la muerte. Amén. Yo recuerdo cuando era joven, no hace muchito, ¿no es cierto? Hermanos, yo recuerdo que uno como joven no piensa, hermano, en la muerte. Uno piensa en tantas cosas, en tantos sueños, ¿no es cierto? Piensa en casarse, en tener hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces piensa en muchas cosas, hermano, pero el joven casi nunca piensa en que se va a morir, ¿no es cierto? Y hermanos, ya cuando nosotros somos adultos, ¿no es cierto?, ya pensamos en aquello. Ya sabemos que en cualquier rato puede venir ese acontecimiento en nuestras vidas. Y entonces ya tenemos más conciencia de las cosas. Amén. Pero la palabra de Dios, hermano, nos está animando, nos está exhortando a que nosotros, hermanos, estemos preparados. Gloria a Dios, porque el fin de las cosas, como dice la Biblia, se está acercando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que vayamos también al libro de San Mateo. Miren,
Gloria a Dios. Mateo capítulo 24. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, del versículo 1, dice así el Señor Jesús. Mire, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor, fíjense, le dice a su discípulo, le muestra el templo de Jerusalén, el templo, hermano, que construyó Zorobabel, un templo que construyeron, hermano, durante 46 años, dice la Biblia. El Señor le muestra a sus discípulos ese templo hermoso, amén. Y el Señor le dice: ven esto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, amén, que iba a ser destruido. Versículo 3 dice, miren, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Los discípulos, hermanos, ellos quedaron con esa intriga. Cuando el Señor les dice: miren, esto va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra, entonces los discípulos quedaron con esa intriga. Y más adelante, hermanos, miren, los discípulos le preguntan al Señor: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? 3 preguntas, hermanos, le hacen los discípulos. Amén. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo iba a ser el tiempo en que, hermanos, el templo iba a ser destruido? ¿Cuándo era? La segunda pregunta: ¿cuándo o qué señal? Mire, ¿qué señal habrían cuando esté cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué señal habría en el tiempo del fin? 3 preguntas, hermanos, los discípulos le hacen al Señor y el Señor se las responde. Amén. Y mire lo que dice versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Fíjense que el Señor Jesús, hermano, Él más hace énfasis en el tiempo del fin. Al responderle el Señor Jesús, hermano, fíjese que el Señor más énfasis le da, hermano, al tiempo del fin. Porque fíjese que dice, ¿no es cierto? Vendrán muchos en mi nombre, habrán rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Amén. Fíjese, el Señor dice: todavía no es el fin. Como que el Señor, hermano, más estaba interesado en mostrarle las señales, hermanos, que iban a ocurrir cuando esté cerca el fin. Amén. Aquí dice: vienen muchos en mi nombre, habrá guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, amén, y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio, dice, de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjense lo que dice el versículo 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Y todo esto será principio, dice, de dolores. Hermanos, el mundo, dése cuenta, hermano, desde cuando el mundo ha entrado, hermano, en un dolor. Desde cuando el mundo ha entrado en una agonía, en un sufrimiento. Amén. Hermano, recuerde usted, hermano, a través de la historia, ¿no es cierto? Desde la Primera Guerra Mundial, hermanos, ya el mundo, hermano, comenzó a sufrir. La gente, hermano, de aquel tiempo, de la Primera Guerra Mundial, imagínense a las madres, ¿no es cierto?, de sus hijos que iban a la guerra, morían en la guerra. Cuántas madres sufriendo, ¿no es cierto? Mire, después viene la Segunda Guerra Mundial.
De igual manera, hermano, el mundo, imagínense, estaba sufriendo. El mundo comienza a sufrir, hermano, todas estas cosas terribles, ¿no es cierto? Mortandad de gente, mortandad de hombres, de jóvenes, hermanos, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ven? Y ahora ya en estos tiempos, hermanos, en que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? Ya sabemos y conocemos, hermanos, de terremotos en diferentes lugares, de maremotos en diferentes lugares, hermanos, y es terrible, ¿no es cierto? Como la gente, hermanos, que sufren todas esas cosas, hermanos, tienen un dolor, tienen una agonía. Yo recuerdo, hermanos, cuando vino un terremoto en Haití, en 2010, hermanos, no sé si se recuerdan, hermanos, fue algo terrible, devastador, murió mucha gente aplastada por los edificios. Yo recuerdo, hermanos, que yo miraba las noticias y las mujeres, la gente gritaban, hermanos, lloraban por sus seres queridos que habían quedado aplastados, hermanos, bajo los escombros. Y ahí, hermano, yo recuerdo en esa noticia, había una mujer, hermano, que ella gritaba y decía: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, hermano? Amén. Imagínense, el mundo, hermano, ha entrado hace mucho tiempo atrás en dolor, como dice la palabra de Dios, mire, y esto será principios de dolores. Amén. ¿Y por qué el principio, hermano? Imagínense, ¿no es cierto? O sea, esto es el comienzo. O sea, esto no se acaba todavía, hermano. Imagínense el mundo, hermano, lo que está pasando, lo que está viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Por la pandemia del coronavirus. Yo pienso que es el dolor más fuerte, hermanos, más fuerte que la guerra, más fuerte que los terremotos. Amén. Porque, hermanos, mire, esto es el comienzo del dolor. Entonces, cada cosa que pasaba, hermano, de tragedia en el mundo era el principio. Amén. Imagínense cómo es, si eso es el principio, cómo va a ser el final. Amén. Entonces el mundo entero, hermano, está sufriendo. El Señor Jesucristo, hermano, dice aquí la Biblia, ¿no es cierto? Dice que era el comienzo de dolores, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, mire, tenemos que darnos cuenta que es el Señor diciéndonos, mostrándonos, hermanos, que el fin ya está cerca. Amén. Que es, hermano, que ya el fin se acerca, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, ¿no es cierto? Ahí versículo 7, lo que leímos. El fin de todas las cosas se acerca. Amén. Nosotros, hermanos, el día de ayer estuvimos mirando un testimonio en el ayuno. A mí me agrada ver, hermano, testimonio de experiencia de personas que han tenido con el Señor. Hay cientos de testimonios, quizás miles de testimonios, hermano, de gente, personas que han tenido una experiencia personal con el Señor. Amén. Han tenido una experiencia con la muerte. Y yo siempre estoy mirando a aquellos testimonios, hermano, y yo la creo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente que no la cree, aún muchos cristianos que no la creen. Hay muchos cristianos que dicen: pero será verdad, será. Amén. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando yo miro, escucho estos testimonios, hermanos, ¿saben qué? El Señor me mueve mi corazón. El Señor me anima, el Señor me alienta, el Señor me alimenta, el Señor me fortalece, hermanos. Y estos testimonios a mí personalmente, hermano, me llevan a buscar más a Dios, a tener más de Dios, hermano, a tener más temor de su palabra. Amén. Por eso es que a mí me gusta, hermano, buscar estos testimonios en el internet. Y ayer yo le decía, estábamos mirando un testimonio. Y yo digo, hermano, es uno de los últimos testimonios de esta índole, amén, de que una persona muere, fallece, y el Señor le muestra el infierno y vuelve la persona. Amén. Yo quiero decirle, hermanos, en el 2001, me parece que fue uno de los primeros testimonios o de las primeras experiencias que un hombre tuvo de esta índole, el 2001. Amén. Era un pastor, hermano, africano. Él se choca con un auto y él fallece, él muere. Amén. Mire, en este testimonio, hermano, él mismo cuenta, porque él resucita. Amén.
Este hombre, hermano, dice él que se había enojado con su esposa, se había peleado con la esposa y él estaba enojado. Él agarró su auto y se fue de su padre, dice, era Navidad, no quería pasar Navidad con su esposa. Dice, hermano, que él se fue en su auto de su padre y en el trayecto, hermano, de su padre, él se choca en su auto. Amén. Y él muere, él fallece. Amén. Y mire, hermanos, este hombre lo velan 3 días, hermanos. Amén. Él estaba en una funeraria durante 3 días, hermanos. Allá en África, hermanos, no es como acá lo velan, ¿no es cierto?, 24 horas y lo entierran. Peor con el coronavirus, ahora lo velan 2 horas, ¿no es cierto?, y lo entierran. En África, hermanos, la gente lo velan hasta una semana a su muerto, con formol, ¿no es cierto? Y este hombre, hermano, ya llevaba 3 días en la funeraria, formalizado. Y hay fotos, hermano, de cuando él estaba en el cajón, formalizado, con algodones aquí, con algodones en los oídos. Amén. 3 días, hermano, este hombre estuvo muerto. Pero lo que él cuenta, hermano, dice que cuando él fallece, hermanos, él llega a las puertas del infierno. Y un ángel le dice: si en los días de tu vida se terminaran ahora, ese sería tu paga. Imagínense. Amén. Y él era pastor, él conocía la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios. Pero, hermanos, él se peleó con su esposa, se fue, hermano, enojado con su esposa, y gravemente, hermano, ahí mire, fallece enojado con su esposa. Amén. Y el ángel le dice: si hoy día fuera el fin de tu vida, este sería tu paga. Amén. Mirando en el infierno, hermanos. Imagínense. Y este hombre, hermano, el Señor le muestra el cielo, también le muestra el paraíso. Amén. Pero lo impactante y lo impresionante, hermano, es que este hombre, después de 3 días, él vuelve a la vida. E incluso, hermano, en el video, usted puede verlo en el internet, el testimonio de Daniel Eshoku. Amén. Más o menos así se pronuncia su apellido, pero su nombre es Daniel. Amén. En el video ahí se ve, hermano, porque a él lo llevan a una iglesia en su cajón. Amén. Y lo ponen en una mesa, hermano, en la iglesia. Ahí comienzan a orar por él. Y ahí el video, hermano, está mostrando cómo estaban orando por él. Y cuando de repente el hombre comienza, hermano, a respirar. Amén. Y de ahí, hermano, él comienza a mover su mano, pero lentamente. Después se siente. Cuando él despierta y cuando él puede hablar, hermanos, él preguntaba por su libro. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando el Señor le mostró el infierno, le mostró el cielo, el Señor le dijo que escriba todo lo que él estaba viendo. Amén. Y algo, hermano, fíjense lo que él dice en este testimonio. Él dice que el Señor le dijo, miren, cuando recuerdan la parábola de nuestro Señor Jesús, cuando él contó, hermano, que había un hombre rico, ¿no es cierto?, y un hombre pobre. Un hombre mendigo, Lázaro, ¿no es cierto? El hombre rico, dice la Biblia, que él hacía banquete, ¿no es cierto?, en esplendidez. Y Lázaro, hermano, vivía a la puerta, ¿no es cierto?, de aquel hombre rico, y comía de la migaja que le lanzaban. Amén. Esto fue lo que contó nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces dice la Biblia que murió, hermano, Lázaro, ¿no es cierto?, el mendigo, y fue llevado, dice, por los ángeles, hermanos, al seno de Abraham, al lugar de consuelo, al paraíso. Fíjese que cuando él murió, en el momento que este hombre Lázaro muere, amén, en ese momento dice el Señor Jesucristo que fue llevado, hermanos, por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Y también recuerda, hermano, que cuando el hombre que fue crucificado juntamente con el Señor Jesús, el que estaba a la derecha, amén, cuando el Señor le dice, no es cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esto menciono, hermano, porque hay muchas doctrinas que dicen que cuando la persona muere, hermano, ahí no se acaba todo. O hay otra doctrina que dice que cuando la persona muere, duerme y que queda durmiendo, y recién cuando venga Jesucristo va a resucitar. Amén. Pero, hermanos, mire, en estos 2 pasajes bíblicos, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que la persona en el momento de morir, hermanos, amén, se va a un lugar.
Amén. La Biblia lo enseña, la Biblia lo muestra, el Señor Jesucristo lo afirma, lo muestra. Fíjense cuando Él dice, ¿no es cierto?, que cuando muere el mendigo Lázaro, vinieron los ángeles y se lo llevaron en ese momento. Cuando muere, ¿no es cierto?, el de la derecha crucificado, el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice, vamos a dormir y cuando yo vuelva vas a resucitar. No, hoy mismo, ese mismo día. Y fíjense, estas personas, hermanos, que han tenido esta experiencia de morir, ¿no es cierto?, hermanos, ellos mismos han contado que en el momento de morir, hermanos, su alma se va a un lugar. Amén. Yo les he contado, también tuve esa experiencia, hermano. Amén. Entonces esto es así, es real. No es que uno se muere, hermano, y no sabe más nada de nada, ¿no es cierto? Sino que cuando uno muere, en el momento de morir, el alma sale. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, cuenta, ¿no es cierto?, esta parábola, que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y también dijo el Señor Jesucristo que cuando muere el rico, ¿no es cierto?, fue llevado, dice, ¿a dónde? Al lugar de tormento. Amén. Donde ahí, hermano, el hombre dice que era atormentado de día y de noche. Y ahí, hermanos, dice que el hombre en el lugar de tormento lo veía a lo lejos, lo podía ver a Lázaro, al mendigo. Amén. Mire, y dice la Biblia que este hombre decía, Señor, Padre Abraham, mándalo a Lázaro. Lázaro, amén, gloria a Dios, aleluya. Mándalo Lázaro para que moje su dedo en agua y venga a refrescar a mi lengua. Amén. Y el Señor, ¿qué le dice? Nadie puede ir de aquí allá, ni de allá nadie puede venir acá, porque hay un gran abismo que los separa. Amén. O sea, hermanos, la persona que está en el cielo no puede ir ni a visitar a su familiar. Y el que está allá, hermano, no puede salir de ahí, ¿no es cierto? Entonces, había una petición, hermano, dice la Biblia, ¿no es cierto?, del hombre rico al Padre, a Dios, hermano, refiriéndose a Dios. Hay una petición. Mándalo a Lázaro. O si no, mándalo a Lázaro a mi familia, fíjense, porque tengo 5 hermanos. Amén. Tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar. Amén. Es una petición, hermano, un clamor de este hombre en el lugar de tormento. Lamentablemente, hermanos, en ese lugar ya no hay amor de Dios, ya no hay misericordia de Dios. Amén. Entonces el Señor le dice, a Abraham tiene, o a Moisés tiene, óiganle a él, tienen a los profetas. En otras palabras, tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia, oigan a ella. Amén. Y el rico le dice, no, Padre. Amén. No. ¿Por qué, hermano? Fíjese, él no estaba en el infierno porque fue rico. Amén. Ser rico no es un pecado y por ser rico uno no se va al infierno. Amén. Si uno es rico es porque el Señor lo enriquece, y si uno es pobre es porque el Señor lo hace pobre. Amén. El rico dice la Biblia que el pobre y el rico tienen una cosa en común, que a ambos lo hizo Dios. Amén. Aleluya. Al pobre lo hizo para que sea rico en la fe. Amén. Así dice la Biblia. Aleluya. Los pobres fueron hechos por Dios para que sean ricos en la fe. En otras palabras, hermanos, el Señor se deleita con los pobres, porque el pobre, hermano, es rico en fe, porque el pobre, hermano, tiene todo su corazón y toda su confianza y toda su fe en el único y suficiente Salvador. En el cambio, el rico no. El rico tiene fe en su dinero, el rico tiene fe en su posesión. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y este hombre, hermano, no estaba en el infierno por ser rico. Amén. Pero mire, este hombre le hace una petición al Señor. Mándalo, ¿no es cierto?, a Lázaro a mi casa. Tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar. Y entonces él le dice, no, Señor. ¿Por qué? En otras palabras, no, Señor, no van a creer, porque por eso yo estoy en el infierno, por no creer en la Biblia, por no creer a los profetas, por no creer a los mandamientos de Dios. Amén.
si una persona dice del infierno va a la tierra y cuenta a la gente creerá. Eso fue, mire, la opinión, la petición de este hombre en el infierno. Si alguien sale del infierno y va y le cuenta a la gente va a creer. Amén. ¿Y cuántas personas, hermanos, han dicho, no es cierto? Si alguien muere y vuelve y me cuenta qué hay después de la muerte, yo voy a creer. Mucha gente piensa y han pensado así, hermano. Amén. Y este pastor que murió y estuvo 3 días, hermanos, muerto, él dice que el Señor le dijo que en estos tiempos finales, la petición del rico, hermanos, se iba a dar. El Señor le iba a dar, hermanos. Amén. Y él, hermano, él estuvo muerto 3 días, él estuvo en el infierno, vio el infierno, hermano, también vio el cielo, y después de 3 días él resucitó. Y él cuenta eso. Y él dice, hermano, que la petición del rico, el Señor iba a conceder en este tiempo. Y sabe que, hermanos, a partir de ese testimonio del 2001, esto ocurrió en 2001, hermano, en África. Amén. A partir de ahí, hermanos, comenzaron a haber diferentes testimonios, experiencias de personas, hermanos, que morían y podían ver el infierno y podían ver el cielo y volver otra vez a la tierra. Amén. A partir de ese tiempo, hermanos, comenzaron a haber cientos de testimonios, cientos de experiencias, hermano. Amén. Pero ayer estábamos escuchando un testimonio similar. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, este testimonio, porque yo le decía ayer a los hermanos, como que del 2001 al 2010 hubieron varios testimonios. Después ya no se escuchó testimonios, hermano, similares. Amén. Y ahora, hermano, tenemos este testimonio de la hermana Silvia, se llama ella. Amén, ella es de Ecuador. Fíjense, hermanos, ella tiene una experiencia. Pero lo que a mí me llama la atención, hermano, fíjense que el 2018, en diciembre del 2018, aconteció esto, hermano. Dice que esta mujer iba en una moto con su esposo y un bus la atropella y la rueda del bus le pasa por encima de ella. Le deshace un pulmón, les deshace las costillas derechas, hermano, le revienta el ojo derecho, le quebra el cráneo. Clínicamente, hermano, esta mujer estaba muerta. Amén. Entonces, hermanos, el Señor le muestra el infierno. Amén. Le muestra el infierno, hermanos, y el Señor comienza a mostrarle la condición de cómo está la iglesia del Señor en este tiempo. Y esta mujer dice, hermano, que el Señor le dice que la iglesia en este tiempo, hermano, está llena de inmundicia. Está llena de, hermanos, de arrugas. Amén. Porque esta mujer dice que ella vio al Señor que tenía un trapo en su mano, todo torcido, sucio, inmundo. Ella decía, ¿cómo puede ser que esas manos santas del Señor estén agarrando ese trapo inmundo? Y ella le preguntó, Señor, ¿por qué? Y el Señor le dice, así está mi iglesia. Imagínense, la iglesia está en las manos del Señor por su amor y por su misericordia. Pero lamentablemente su iglesia, hermano, como lo mostraba esta mujer, como lo dijo esta mujer, está, hermano, como trapo de inmundicia, toda torcida, hermano. Amén. Y, hermanos, el Señor le dice a esta mujer que la iglesia se prepare, porque, hermanos, ya su venida estaba pronto. Amén. Y yo digo, hermano, y a mí me llamó la atención y me impresionó, porque yo creo, hermano, no sé, en mi corazón, como que el Señor puso en mi corazón, de como que este, hermano, es el último mensaje del Señor a la iglesia, el último testimonio y la última experiencia que va a haber, hermano, de esta índole, de una persona muera, tenga que ver el infierno, tenga que ver el cielo, ver al Señor y volver. Amén. Hermanos, fíjense, yo le decía a los hermanos ayer, yo puedo entender que esta es la última década. ¿Saben por qué? Porque el Señor le decía a esta mujer, estamos en la recta final. Esta es la recta final. Amén. Esta es la recta final. Amén. ¿Por qué le dice el Señor, esta es la recta final? Fíjense que el Señor siempre se ha movido a través de las décadas. Amén. Y yo pienso, hermano, que esta es la última década para la iglesia. Yo pienso, hermano, que
es el último tiempo, hermano, donde en cualquier momento el Señor va a tomar a su iglesia. Amén. Y sabemos, hermano, que no es a todos. Sabemos que no es a toda la iglesia. Sabemos por su palabra a través de la Biblia, hermanos, que solo unos cuantos, hermanos, van a ser raptados, van a ser llevados por el Señor. Amén. Entonces, hermanos, fíjense qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? El fin de todas las cosas se acerca. Amén. Y ahora mire, cuando nosotros leemos en San Mateo, en el capítulo 24, gloria a Dios, fíjese que el versículo 7 dice, ¿no es cierto? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, mire, dice, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que primeramente el Señor dice, amén, gloria a Dios. Dice, mire, en el versículo 6, escuche lo que dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Aleluya. Pero aún no es el fin. Hermanos, la respuesta de nuestro Señor Jesús a los discípulos que les hacen esta pregunta, fíjese, el Señor comienza a mostrarle y le dice cosas que iban a acontecer, cosas terribles que iban a acontecer en el mundo. Amén. Pero el Señor también le dice, pero aún no es el fin. Amén. Y el Señor, hermano, fíjese que después Él da una señal clara, amén, que cuándo iba a ser el fin. Y dice la palabra de Dios, hermanos, y se predicará este evangelio a todas las naciones para testimonio. No dice para que se conviertan, para testimonio. Amén. Y entonces vendrá el fin. O sea, hermanos, el Señor con claridad le habla a los discípulos y le dice cuándo va a ser el fin. Porque dice, mire, y se predicará. Amén. Primeramente, fíjese que dice el Señor: no habrá guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Amén. Mire, ha habido, ¿no es cierto?, todo aquello, y todavía no